eterna y sangrienta historia de la guerra está marcada por episodios insólitos. Tal vez el hecho más fascinante de todos es el que ocurrió en España hace 1800 años. El ejército se lanzó a la batalla guiado por un general en su caballo. Y tenía más de una semana de muerto. La macabra e inspiradora historia de este hombre heroico será la primera etapa en nuestro viaje hacia lo extraño, lo fantástico, lo inesperado. Lo extraño, lo fantástico, lo inesperado. Esta es la clase de cosas de las que un hombre llamado Robert L. Ripley nos dijo. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, de Ripley. Su anfitrión, Jack Palance. Acompañado por Holly Palance. La campiña española está tranquila ahora. Pero en la Edad Media, virtualmente España era un campo de batalla. Los regidores cristianos y moros habían dividido la tierra en docenas de pequeños reinos y luchaban continuamente para engrandecer sus dominios. La guerra era constante, amarga y sangrienta. Entre el tumulto de estos combates mano a mano, surgió un líder nuevo. Su nombre y su memoria aún son respetadas. Este monumento en Burgos, España, honra al general más grande de ese tiempo. Ese hombre victorioso y respetado pronto llegó a ser conocido como el mío Cid, o el Cid campeador. Nació aquí. Su cuerpo descansa en la Catedral de Burgos junto con el de su esposa, en el sitio de honor, frente al altar. La fe en el Cid, la confianza en su liderazgo y su palabra podían obrar milagros. Este cofre representa esa fe. Una vez necesitaba desesperadamente dinero para mantener a su ejército en el campo. Envió este cofre a sus prestamistas y les aseguró que el cofre contenía todo lo que requerían como garantía para otorgar el préstamo. Y ellos, con toda confianza, le enviaron una pequeña fortuna. Y después, cuando el Cid pudo pagarles, ellos devolvieron el cofre con su contenido intacto. El contenido era 100% pura arena. Como esta réplica. La palabra del Cid era suficiente para salvar el día. Como la reputación del Cid iba en aumento, sus tropas llegaron a convencerse de que era invencible. Charlton Heston personifica aquí a aquel que fue el general que nunca perdió una batalla importante. Para su campaña final, hizo los arreglos más extraños. Un día del año 1099, el Cid llamó a su esposa y a sus consejeros más cercanos para darles una noticia sorpresiva. Aunque gozaba de buena salud, les dijo que pronto moriría y que poco después un gran ejército enemigo aparecería a las puertas de la ciudad, pero que el pueblo no debía temer porque la muerte no los privaría de su líder. Envió por unas especias extrañas, las vació en una copa de oro y las mezcló con agua de rosas. No era una medicina,
sino una poción para preservar su cuerpo. Siguiendo sus instrucciones, su esposa y sus ayudantes más cercanos guardaron su muerte en secreto con el objeto de lograr el éxito de sus planes. El enemigo pronto se lanzó al ataque contra la ciudad, justo como el Cid lo predijo. Frente a las murallas, y sin saber que su general había muerto, las tropas del Cid esperaron para ser guiadas por él en la batalla. Llevando un estandarte en su mano sin vida, el Cid conquistó a la muerte para conducirlos a la victoria final. Montado en su bien entrenado caballo de batalla, el cuerpo del Cid inspiró valor y confianza a su ejército e infundió terror en el corazón de sus enemigos. Y no porque estuviera muerto, sino porque ambos bandos creían que estaba vivo. Era invencible, aún muerto. El Cid derrotó al enemigo y lo lanzó al mar. La victoria del Cid en esa batalla es una de las más fantásticas en toda la historia militar. Fue grandiosa y contundente. La ciudad quedó a salvo. Esto es solamente una parte del poderoso blasón que un día empuñara el Cid. Se ha conservado aquí, en la oficina del mayor de Burgos, para honrar el día en que el general aplastó al enemigo, salvando a su pueblo, 13 días después de su muerte. Aunque usted no lo crea. Aquí en Stallone Springs, California, cuando esto era desértico, el hombre tenía que aprender a hacerse cargo de sí mismo. Y algunas veces sin nada más que sus 2 manos. Pero esto era suficiente. La sobrevivencia para nuestros antecesores residía absolutamente en el mínimo. Sus 2 manos y su habilidad para darse cuenta de que cualquier objeto podía ser una herramienta o un arma. Y en las manos de un hombre era y es suficiente para sobrevivir cuando todo lo que importa es sobrevivir. Los esquimales de la tribu Netsilik vagan por la helada frontera norte del Canadá, convirtiendo nieve y hielo en su caza instantánea. Una técnica practicada de generación en generación para sobrevivir al invierno que trae temperaturas de 35 grados bajo cero. Para alimentar a sus familiares, los Netsilik dependen de su habilidad como cazadores. Los hombres caminan en grupo a través del helado paisaje. Buscan una zona propia para cazar. Entonces, se acompañan solo por sus perros. Cazan solos. El objeto de su búsqueda es totalmente invisible, pues se mueve en el agua bajo el hielo. Sin embargo, los perros pueden olfatear la presencia de la presa en algún lugar bajo el hielo. En la superficie hay una grieta, un pequeño agujero a través del cual las focas respiran. A pesar de ello, la superficie de la nieve no puede removerse por el temor de ahuyentar a la presa. Un pequeño orificio que penetra hasta el agua, un filamento del grueso de un cabello rasgado de la pata de un cisne, proporciona a los cazadores la única evidencia de que hay una foca respirando bajo la nieve. En un tendón del animal, el filamento es casi invisible. Si una foca viene a respirar, el filamento se moverá. En ese momento, con la punta de púas de su arpón, el cazador atrapa a su presa escondida. Mientras tanto, debe esperar, silencioso y paciente, bajo el clima helado.
La presa ha sido arponeada. Ahora, el cazador debe remover la nieve para recoger su presa. Es un trabajo duro, arduo y peligroso. La foca es pesada, el suelo es resbaloso, pero un fracaso es imprevisible. Más tarde, los otros cazadores menos afortunados se reúnen para compartir la caza. Utilizando estas especializadas habilidades de sobrevivencia, los Nestiliq han transformado su medio ambiente inhóspito en un hogar familiar. En Inglaterra, se construyó una villa antigua con la intención de crear un ambiente hostil. Fue un experimento único para determinar si el hombre de hoy podía vivir sin ninguna de las comodidades modernas. Sin teléfono, sin televisión, sin agua corriente. Las circunstancias de este ensayo primitivo coincidían con las que existieron hace 2000 años. Equipados con utensilios básicos, con un entrenamiento sencillo, semillas y ganado, gente común fue invitada a sobrevivir ahí por todo un año. Entre los voluntarios se encontraban un trabajador de la construcción y su esposa, un granjero y su esposa, quien anteriormente era peinadora, y sus hijos, un médico y su esposa, una enfermera, un par de trabajadores sociales de grandes centros urbanos, otra pareja recién graduada del colegio y una joven maestra de escuela y su novio. Bajo tales condiciones y sin asistencia del exterior, saldrán victoriosos o fracasarán juntos. Uno de los retos más antiguos era de importancia vital y básica: hacer fuego con trozos de madera. Excelente. Muy bien. Con la habilidad de hacer y controlar el fuego, los aldeanos están capacitados para avanzar al siguiente nivel de desarrollo primitivo. Como sus antepasados lo hicieron hace más de 2000 años, crearon una rudimentaria fragua. Agregaron hierro y conservaron el fuego vivo con un constante fluido de aire bombeado a través de un fuelle hecho de piel de cabra. El proceso completo de derretimiento es muy largo. Tenemos que trabajar cerca de 5 horas, por lo cual lo hacemos en turnos de media hora o 3/4 de hora cada uno. Para mantener el horno tan caliente como hace falta, el fuelle tiene que ser atendido constantemente. De otra forma, el metal no se derretirá. Usando herramientas similares, el hombre antiguo controló el poder del fuego y obtuvo el mismo resultado. Probablemente esto se rompa cuando lo forjemos. Con un trozo chispeante como este, nació la Edad de Hierro. Para estos modernos hombres primitivos, la creación y moldeo del metal fue un logro lleno de orgullo. Hemos hecho algunas herramientas y también algunos cuchillos, como este, por ejemplo. Es un buen trabajo, en verdad. Creo que podemos hacer cualquier cosa que necesitemos. Los cuchillos hechos a mano pronto dieron una buena utilidad. Las herramientas nuevas lograron nuevas técnicas. Desollar a los animales sacrificados para comer se hizo más fácil. Los implementos de metal también hicieron más rápida la tarea de cortar la carne para preparar la comida. Para almacenar carne por largos periodos, los moradores aprendieron a usar sal como conservador. En muchas otras formas, los voluntarios se adaptaron al paso lento de la vida antigua. El lavado de la ropa fue hecho hirviéndola sobre piedras calientes. Para mantener su cabello aseado, usaron lodo como lo hizo el hombre primitivo, pues es un shampoo muy efectivo. Me avisas si te duele. Para obtener un corte de pelo, los hombres estuvieron a merced de la rudimentaria hoja de afeitar. ¿Lo quieres muy corto?
No, A ver. no me cortes demasiado. Los aldeanos usaron lo que encontraron a mano para solucionar otros aspectos de higiene personal. Para ellos, una pequeña rama se convertía en un palillo. Durante la recolección de la cosecha, los aldeanos reafirmaron el ritmo antiguo de sus ancestros de la Edad de Hierro. Su labor estuvo marcada por el cambio de estación. Las actividades de cada día estuvieron determinadas por la necesidad de ganarse el pan diario. Para transformar suficiente grano en harina para alimentarse por un día, una piedra pesada de molino giró por más de 3 horas. El pan hecho con la harina molida por la piedra les proporcionó una satisfacción doble. No solo porque ellos cosecharon el grano, sino porque crearon el horno para cocerlo y el fuego para cocinarlo. Con estos simples logros, los voluntarios probaron que podían sobrevivir. Cuando empezamos con todo esto, yo pensé, ¿cómo puede alguien vivir sin las cosas, sin todas las comodidades del mundo moderno? Y ahora cada vez me convenzo más de que sí es posible vivir cómodamente y me agrada saberlo. Después de un año, el experimento finalizó. La prueba confirmó que el hombre moderno podía sobrevivir sin las comodidades actuales. Aunque usted no lo crea. Cualquier hombre o mujer puede llegar a ser presidente y tal vez a ser recordado como lo ha sido George Washington. El monumento a Washington tardó 37 años en construirse. Es la estructura masónica más alta en el mundo y mide aproximadamente 170 metros. En 1934, las autoridades decidieron levantar un andamio alrededor del monumento para hacerle un buen aseo. En la parte superior, como toque final, habían 8 varillas de platino como conductores de electricidad. Muy atractivo, muy valioso y muy tentador. Así que una noche en que los andamios aún estaban colocados, un ladrón aprovechó la oportunidad. Y al día siguiente, cuando el sol salió, al monumento le faltaba su corona de platino. Ya que habían sido robadas, las autoridades decidieron que no valía la pena reponerlas. Nuestra capital está llena de sorpresas como esa. Sorpresas que podrían ser noticia probablemente, inclusive para la gente que vive aquí. Entre los ocupantes de estos impresionantes edificios de gobierno, por ejemplo, pocos son los que probablemente saben cómo terminan algunos fondos en el Departamento del Tesoro. Son recolectados en las calles, por empleados del Departamento del Tesoro en una forma poco usual. Todas las mañanas, una bolsa de correo se recoge conteniendo monedas que son devueltas voluntariamente al gobierno por un sentido patriótico o miedo o solo un sentimiento de culpa. El Fondo de Conciencia fue establecido en 1811 para poder aceptar un donativo anónimo de $5 de una persona que decía haber defraudado al gobierno. Desde entonces, millones de dólares regresan al gobierno por un sinfín de razones. Pero en la mayoría de los casos es un simple hecho de cargo de conciencia. Por ejemplo, esta tarde encontré en el pavimento la moneda adjunta y no me es posible determinar quién es el propietario. Oh, por favor acepten este dinero por los timbres que usé 2 veces. Oh, este cheque por $31 es para restituir las herramientas, días libres y otras cosas que robé cuando estaba en la Marina de 1962 a 1967. Favor de aceptar este cheque por $1000 para que mi conciencia me deje en paz. Tal vez la contribución más notable de todas fue la suma de $139,000 enviada anónimamente. Oculta tras el follaje exuberante que protege de las miradas curiosas a las casas históricas de los suburbios de Washington, hay otra sorpresa. En una ocasión, esta casa fue conocida como la casa del presidente James N. Monroe.
Como muchos presidentes de antes y de ahora, él disfrutaba teniendo un lugar en el campo para retirarse a pensar sobre los problemas del gobierno. En este cuarto desarrolló la doctrina Monroe. Pero cuando el presidente Monroe supervisaba la construcción de su casa, no sabía que tendía a poner la política en su propia perspectiva. El piso de uno de los porches de esta casa está construido en piedra caliza y roca extraída de una cantera dentro de la misma propiedad. Práctica y atractiva, y mucho más que algo común. Impresas aquí están las huellas de los habitantes oriundos de la región. Estas son huellas de dinosaurio. En esta forma es muy extraño encontrarlas, pues solo se han encontrado en otro lugar en el este del Mississippi. Y esta es la huella de la cola de un dinosaurio, por lo que se cree que este era su escondite. Todas fueron hechas aquí cuando Washington era un pantano. Tal vez el presidente Monroe quiso expresar que los creadores auténticos y los cuáqueros de Washington una vez tuvieron los pies grandes, el cerebro chico y una tendencia a pararse sobre el lodo. Ocupando las tierras más altas del centro de Washington, el Capitolio es un paisaje familiar. En él muchos pasan por alto algunos de sus tesoros más fascinantes. Es posible que si visita la rotonda del Capitolio, le dé solo un vistazo a las esculturas y continúe su paseo. Pero vale la pena invertir un poco más de tiempo. La creación de Gutzon Borglum fue legada a la nación allá en 1908. Borglum fue hijo de pioneros daneses y nacido en Idaho. Estaba obsesionado por crear esculturas gigantes de las figuras principales de la historia americana. Pasó meses estudiando fotografías de Lincoln, leyendo sus cartas y discursos antes de intentar esculpir su retrato en 6 toneladas de mármol. Llegó a la conclusión de que el rostro de Lincoln tenía un lado feliz, el derecho, y un lado triste, el izquierdo. Y esto es lo que intentó capturar con golpes sutiles. Hay otra peculiaridad acerca de esta escultura, que Abraham Lincoln tiene una oreja en el lado derecho, pero no tiene ninguna en el lado izquierdo. Borglum siente que la figura incompleta simboliza la vida truncada del presidente asesinado. Hay otra escultura de Lincoln creada por Borglum con una sola oreja, pero en una mezcla que rivaliza los trabajos de los antiguos egipcios. Este es el Monte Rushmore, que fue una vez una cumbre perdida en las colinas negras del sur de Dakota. La empezó en 1927 y continuó trabajando por 14 años. El escultor Gutzon Borglum esculpió con ahínco para crear su obra de arte. Hoy, después de 40 años, es preservada y protegida por los servicios del Parque Nacional. Los hombres de mantenimiento con frecuencia la inspeccionan para localizar y reparar las grietas erosionadas por el paso del tiempo. Cada año descienden por el semblante peñascoso de Lincoln, Washington, Jefferson y Teddy Roosevelt, en un descenso seguro pero vertiginoso. Cada rostro se revisa para reparar todas las grietas, ya que en caso contrario, el agua podría filtrarse por la expansión y contracción natural, destruyendo eventualmente lo que el artista creó. Usan una mezcla de aceite de linaza, plomo blanco y polvo de granito, que es la misma pasta que utilizó el artista. El trabajo es rutinario. El resultado, sin embargo, subraya las esperanzas expresadas por el artista antes de empezar el trabajo. Murmuren una oración, dijo, porque estas figuras perduren hasta que el viento y la lluvia acaben con ellas.